a todas. Primero que nada, les quiero presentar al señor Jair Galazo, que estuvo haciendo la música de recepción con sus instrumentos. Por favor, aplauso. Agradecimientos realmente hay muchísimos y menciones, o sea, a lo largo de todo este tiempo hubo tanta gente en la que de alguna manera tuvo algo que ver. Desde los comienzos, Cristian, que hace rato que no nos veíamos, es el editor de Cripa, del primero de los libros. Bueno, y así podríamos estar charlando un rato. Un aplauso para Cristian, por favor. La que tiene Dani dice soy testimonio, la que tiene Agus es aún el corazón precisa alma, Brisa tiene la realidad sin principio ni fin, Liyun tiene un rugido digno de respeto y Loki tiene nada en el universo pasa inadvertido y nada se lleva nuestra atención. Y yo tengo, nos vemos en la luz, los otros dos miembros que no llegaron, queda para ellos. Algunas acciones para que se sepa que esto existe es Pachi, que tiene el teléfono en la mano y que entre la boca sigue ahí sosteniendo. Apresuradamente, no malinterpretes. La mención y el agradecimiento es para Héctor, quien ya no está en este plano, que nos va a acompañar y nos acompaña siempre. Viajero del mundo. Viajero del mundo. Y hubiese encantado y está acá. La productora está lista, tiene los números. 12. 12. Muy arreglado. Sí, está muy arreglado. Con dos remeras la tenés hecho grande, ¿sí? Todo blanca. Con prudencia, pero sin mezquindad. Bueno, todo esto era la parte lúdica, ¿no? Una parte lúdica, perfecto, bien. Y ahora sí, entonces empezamos. ¿Cuál es el impulso que te lleva a escribir esta obra? La respuesta más sincera y más completa es bastante amplia y está a lo largo de toda la obra, pero por resumirla, tiene que ver con el impulso que intento que sea el que me lleva a hacer todo lo que hago día a día, que es el intento de descubrir y hacer lo que siento que me toca hacer, ¿no? Básicamente eso. Es un trabajo que te lleva a descubrir qué es lo que te toca, te guste o no te guste. Y la verdad que a veces puede coincidir con lo que plantean las reglas de una sociedad, de un trabajo, de una creencia, lo que sea, y a veces no necesariamente, y ese descubrimiento, al menos en mi experiencia, en lo personal, tiene como punto de partida un trabajo de la sinceridad, un trabajo muy fuerte de la sinceridad con uno mismo. Resumiendo, el impulso es ese, el impulso que me movió a escribir es seguir intentando hacer lo que me toca. Perfecto. Entonces, justamente con eso digo, esta obra es enorme. O sea, tiene ciencia ficción, tiene magia, tiene viajes al pasado, al futuro, viajes interdimensionales, historias de drama, de amor, de suspenso. Entonces la pregunta es, si vos fueras, esta es la segunda pregunta, si vos fueras el empleado de una librería que leyó el primer libro, leyó Cripa, le gustó Cripa, y después le apareció toda la obra en la librería, ¿dónde la pones? ¿Dónde la ubicás en la librería? Para categorizar. Para categorizar. Son empleados que dijeron, acomode esta obra. Bueno, si me la banco, lo llamo al jefe y le digo, habilitame una góndola que diga otra cosa. Pero no a los fines de bardearla, porque no es la idea, sino a los fines de hacer un buen primer punto de partida para lo que la obra te propone, porque te está invitando a otra cosa, a que te animes a hacer algo desde un lugar nuevo, a abrirte a algo nuevo, y si ya lo ubicas entre lo que ya hay, es como que es difícil, ¿no? Otra cosa. ¿Ustedes que lo leyeron saben más o menos dónde lo ubicarían o no? ¿Dónde? Wow, viajes. No lo hubiera pensado en viajes. Muy bien. Me gusta. Antropología. Toma. Místico también, sí. A mí me gusta como épico también. Yo también lo ubicaría como épico. Entonces, difícil. En la vidriera, más vale, la ponés ahí. Eso me gusta también. Ahí está, eso lo leía cuando era chico. Bien, elige tu propia aventura. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué?
me gustan todos, hay veces que los agarro y me parecen re lindos y hay veces que me parecen malísimos. Creo que eso le pasa a todas las personas cuando hacen cualquier cosa y más aún si la presentan a que la vea el mundo, digamos. Con Kripa me sucede que es como que está todo ahí, está todo muy puro y al mismo tiempo es el único de los 5 al que le cambiaría algunas cosas, no de la edición, sino porque el libro es increíble, sino desde cómo dije o cómo quedaron planteadas algunas cosas que hoy y a lo largo del tiempo, hasta en algunos 2 o 3 casos, siento que debería haber sido dicho exactamente al revés. Por lo tanto, Kripa es una cosa muy especial porque me parece el más puro, pero al mismo tiempo no es el que elegiría porque le cambiaría 2 o 3 cositas primero. Y de ahí, bueno, el resto son todos muy distintos. Rupa es muy ameno, muy amable. Ishvara tiene 2 condimentos increíbles, que es la participación de lectores y de una inspiración que fue, y lo sigue siendo, inmensa, que fue Héctor y su personificación de este personajista Devata. De ahí Parampara, creo que elegiría Parampara. Parampara, literariamente quizás el que más me gusta. Atma también, es como vos dijiste, yo creo que literariamente también se puede ver un progreso a lo largo de todo. Y creo que a esa altura de la saga es lo que hacía falta y hoy es como que quizás el que más elegiría. Y Atma me encanta, pero Atma me encanta porque es el cierre y Atma es, si bien los libros son independientes, se pueden leer en cualquier orden, Atma es como que estaría bueno que leas alguno de los otros antes de leer Atma. Entonces, pero bueno, así que creo que elijo Parampara. Bueno, muchas gracias. Y esta cuarta pregunta busca generar un poquitito de empatía o tener un poquitito de empatía con quienes ya leyeron la obra. Y la pregunta es, a ver, ustedes escucharon ahí en el desafío esa pregunta que decía ¿qué frase se forma uniendo cronológicamente la primera palabra de cada libro? O sea, ya hay una mente medio retorcida que pensó cuál iba a ser la primera palabra de cada libro. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando te sentaste a escribir Kripa, ya estaban ahí en algún lado dando vueltas el resto de los libros? No, me descubrí escribiendo Kripa y cuando se terminó, o sea, cuando yo hice el primer descarte que quedó así como un libro afuera, de ahí pasó por manos de Agustina, al igual que todos los demás, que le dio tierra y que fue y es clave. Le dio tierra a la hora de confeccionarlos, después a la hora de leerlo era el elemento que toque, ¿no? Y de ahí lo fui a ver a Cristian y bueno, y ahí empezó a tener más forma de libro en verdad. Y durante todo ese proceso iba a ser solamente Kripa. Mi sentir era, bueno, toca escribir un libro, vamos viendo qué significa esto, toca terminarlo, toca presentarlo y listo, ya está, otra cosa, seguir con lo que veníamos haciendo. Y ese era el sentir, parecía que así era, y fue al final, ya estaba todo en proceso de corrección, ya Carmen Gribot fue la correctora de Kripa, ya había hecho todo el trabajo, ya estaba todo listo, y fue, viste, supongo que los editores siempre reniegan con los autores, porque en el caso mío creo que no renegaron tanto, pero siempre a último momento algún retoque, algún cambio, y surgió un capítulo adicional al final, y escribí ese capítulo, se lo mandé, lo corrigieron, quedó adentro, y durante la escritura de ese capítulo hubo como un sentir, como un desliz, podríamos llamar, en el que apareció la idea borrosa en el reojo, en los rabillos, de que no era uno solo, y tampoco era que quizás sea un solo. De repente apareció, hay 4 más. Y realmente, si bien yo disfruto mucho de escribir, es como que también me gusta hacer la tarea y seguir con otra cosa. Entonces como que 4 más era como que no me cerraba mucho. Pero bueno, después ese sentir fue cobrando forma, después de la presentación, y bueno, fueron apareciendo los otros 4 con distintos procesos, pero bueno, o sea, eso fue, no estaba previsto, no estaba planeado, se fue descubriendo, aparecieron
como te digo, en el sentir 4 más, de 4 colores que formaban la palabra Kripa. Los 4 colores tenían una energía, si se quiere, X, que iba a ser el desafío y el juego descubrirlo, y así fue, así fue. Perfecto. Y la última pregunta, que retoma la tónica de la tercera, donde te pregunté cuál es tu libro favorito. Por ahí, para quienes leyeron uno, alguno o toda la obra, han encontrado que no solo son 5 libros, sino que son cientos de historias. O sea, ¿cuántos personajes son? No sé. Más de 400. Más de 400 personajes. Son cientos de historias, y son historias que por ahí son, podemos decirle que son secundarias, pero sería incluso menospreciarlas a esas historias. Entonces, dentro de esos 5 libros, ¿cuál sería la historia, el personaje o el universo secundario que más te atrapó, que más te gusta o que resaltarías? Cuando yo por lo menos he ido atravesando los distintos procesos de escritura, han sido descubrimientos, porque había una macro idea, el mensaje de fondo siempre es el mismo, el resto de las cosas se iban presentando de esta manera en la que yo les contaba que intento vivir las cosas, que es como ir descubriendo qué es lo que toca, a dónde va el próximo paso, tengo que frenar, tengo que salir corriendo, tengo que saltar, es un descubrimiento en cada uno de los alientos. Creo que una de las que más disfruté fue durante el proceso de Ishvara. Es muy difícil elegir algo, pero durante el proceso de Ishvara disfrutar, o sea, era muy especial entrar, o sea, ponerme a escribir y situarme en el mundo que guarda las esencias. El mundo que guarda las esencias, para quienes no leyeron o para quienes no se acuerdan, o sea, en Ishvara está el planteo que entras como a una terminal que está en una cueva en Umaya, detrás de una puerta de corazón púrpura, y entras en una terminal en donde vos pronunciás un destino y vas para ahí. Y ese destino puede ser cualquier cosa, incluso lo podés inventar en ese momento y vas a ir a parar ahí. Bueno, el mundo que guarda las esencias es un mundo en el que hay muchas características, pero básicamente lo que genera este factor es que los nombres de las personas que viven en ese mundo marcan absolutamente a la personalidad de esa persona. Entonces ahí en ese mundo se juega la diversidad de la fusión entre el nombre y el apellido, ¿no? Y ahí en ese mundo, con la diversidad de posibilidades que hay, por lo general los nombres son sustantivos y los apellidos son adjetivos, salvo algunas variaciones. Y la verdad que entrar en ese mundo, fabricar los personajes, fue algo muy, muy hermoso, con mucho potencial, y sobre todo porque el eje, el punto de entrada a ese mundo, si bien fue a través de Ishtadevata, el punto de entrada es porque el gran amor del personaje que era el viajero del mundo, imagínate una persona que había viajado por mundos, instancias y dimensiones, encontró su gran amor en uno de esos mundos, que era en y quedó enamorado profundamente, porque ahí conoció a empatía plena, generosa, ¿no? Dentro de ese mundo, para mí fue muy hermoso descubrir todas las características de ese mundo, entrar a ese mundo sabiendo a dónde quería ir, pero sin tener idea por dónde iba a llegar ahí. La verdad que creo que eso fue para mí muy hermoso en lo personal. De toda la saga creo que fue una de las cosas que más disfruté. Bueno, muchas gracias. A mí uno de los que más me gusta, que ya lo he compartido un montón de veces, no sé si ustedes se acuerdan o leyeron, lo tienen presente, donde cuenta la historia del mago Merlín, ¿sí? ¿Alguno se lo acuerda? Entonces, nada, en lo particular a mí dentro de los personajes estos secundarios, ¿no? ¿Ustedes tienen algún personaje, alguna historia de estas que son cortitas, así chiquitas, como que les haya gustado un poco más? ¿Cuál te gusta? Yo, Alma en Rupa, la me. Alma en Rupa, perfecto, sí, de una. La intención madre, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera que haya estado? Señor, por favor. A mí me gustaría saber cuáles son los contraimpulsos o la figura antagónica, o qué te generó alguna duda, o generó justamente, creo que la duda se compone de eso sí, ¿no? Y cuáles fueron y cuáles terminaron inclinando la balanza para que hoy estemos acá y que
que toda esta obra sea tangible. Buenísimo. Bueno, la verdad es que en este intento de descubrir día a día qué es lo que siento que toca hacer, las dudas están permanentemente presentes. De hecho, las dudas ayudan a distintas cuestiones, por ejemplo, a no embalarme con lo que me gustaría. Una de las grandes reglas que siento es no responder a quien no pregunta, por ejemplo. Para mí es una sabiduría muy grande no responderle al que no pregunta, es muy importante. Caso contrario, sos un intrometido en algo que no, si nadie te preguntó. Opinólogo, claro. Y la verdad que publicar un libro es responderle a un montón de gente que no te preguntó nada, entonces es como que eso fue un ruido al comienzo muy fuerte, digo, ¿qué onda con esto? ¿No? Como que no me cerraba, no lograba, es como que estaba claro el sentir, sí, toca, pero ¿y esto? Toca, pero es incoherente con esto. La verdad que la respuesta a ese ruido fue cambiando también con la antesala de cada libro, y creo que esa fue el ruido, la duda o la manifestación de la duda más sincera que hubo y que se fue respondiendo en cada uno de los casos. Preguntas así como, claro, es todo una gran incógnita, ¿no? O sea, vos vas adentrándote en la lectura y es un cuestionamiento permanente hacia vos mismo, ¿no? Hacia el autor. O sea, no tengo nada para preguntarle a Alcides, tengo todas preguntas hacia mí. Eso es todo lo que me cuestionaba Kripa, me destrozó, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el capítulo que habla del ego, ¿no? Por supuesto. Está muy bien tocado con esa, hasta con cariño, digamos, te pego, pero entonces con lo que acabas de decir, que bueno, nos reímos acá con las chicas porque es así, no hay preguntas, no hay respuestas, ¿no? Entonces, escribir estos libros es una respuesta hacia vos mismo, a todas tus preguntas. No respondiste a nadie, te respondiste a vos. Muy interesante. No sé si después voy a estar del todo conforme con la respuesta que voy a dar ahora, pero bueno. Mira, creo que hay algo que está en Kripa, en el primero, que refleja bastante lo que podría ser una respuesta sincera. Vos fíjate que quien cuenta la historia en Kripa, vos vas descubriendo sus distintos nombres, qué sé yo, sus alter egos, y es quien desde el vamos te dice que sí, que es muy loco lo que está pasando, está en un ashram, qué sé yo, y abre un libro y ese libro habla de él y fue escrito por él mismo, y es como que es muy loco todo, pero si bien lo expresa así el personaje, el narrador lo expresa de esta manera, son cosas que sin duda pueden ser muy locas para mucha gente, pero en ese momento, ya a esa altura, con lo que había vivido esa persona, no era algo nuevo. Entonces es como que el motor que lo lleva al narrador a avanzar es descubrir cuál es el fin de esto. O sea, sí, todo bien, re loco, pero re loco para otros quizás, porque a mí no me está dando algo nuevo, entonces era seguir buscando para encontrar lo que era para mí. Y vos fíjate que lo que va sucediendo a lo largo del libro es que se va cumpliendo lo predicho por el maestro. Al comienzo acepta leer lo complejo con ligereza, lo ligero con intensidad, bueno, todo lo que va diciendo, y anticipa que la segunda parte, intelecto, va a avanzar hasta la destrucción de la mente y toda una serie de cuestiones, y va sucediendo, pero no, el narrador no queda saciado, no encuentra lo que es para él sino hasta el final, hasta que termina de comprobar lo que anticipa en el comienzo también el narrador, cuando anticipa esto, este sentir de comprobar al final
que este libro no era para mí, sino para el que lo sostiene. Yo creo en los límites de las palabras. Entonces, ¿hasta qué punto las palabras lograron que vos pudieras expresar eso que te tocaba decir? Quiero contarles a todos que Caro hizo un trabajo increíble. Ella es Caro. Ella hizo la traducción al inglés de Kripa. La verdad que un laburazo, porque imagínate que... Quienes leyeron esta obra o algo de esta obra entienden que uno de los tantísimos requisitos, porque es como que es otra lógica, no pretende ser bestseller, comentaba una persona, porque de entrada ya la tapa está en una palabra, en un idioma que nadie conoce. Pero no solo eso, a lo largo de esta obra se fabrican conceptos que no es que han sido fabricados por mi autoría. En base a una experiencia de un conocimiento que no le pertenece a nadie y es de todo, el desafío fue descubrir las palabras que quizás pueda ayudarle a quien se encuentre con esto a mi alrededor, como para más o menos saber de qué estamos hablando. Al punto en el que algunas palabras, necesariamente quienes lo leen al libro tienen que cambiarle el concepto que venían usando. Por ejemplo, la gente que lee estos libros y viene del mundo de la psicología, hay conceptos que dice, bueno, pero este lo está usando mal, este concepto, palabras como consciente, preconsciente, inconsciente, o tantos otros. El mundo más, la gente de alguna que tiene más trabajo religioso, filosófico y demás, agarra conceptos como alma, por ejemplo, y alma para mí significa tal cosa, y para mí entonces es como que es difícil a veces, pero bueno, el libro los libros intentan plantear, mira, lo que yo te quiero decir con alma es esto, 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 esto. Vos lo otro no digo que no sea, pero lo que yo te quiero decir es esto. Lo que yo te quiero decir con subconsciente, preconsciente es esto, y así sucesivamente. La realidad sin principio ni fin es algo que dicho así por alguien que no leyó el libro, es como que sí, no me estás diciendo nada, y quien lee el libro entiende que es un concepto tan amplio que lo abarca todo, incluyendo a la nada tan solo como parte. ¿Qué pasa con la limitación de las palabras? ¿Lo logran o no lo logran? Y la verdad que a través del desarrollo de la sinceridad, que es este punto de partida para realmente el autoconocimiento, independientemente de todas las traducciones filosóficas, religiosas, el punto de partida de la sinceridad es fundamental. El punto de partida va ligado al ser una mejor versión de uno mismo. El único juez es uno mismo. Es un punto de partida que te habilita a otros niveles también de entendimiento, a otros niveles de percepción, a otros niveles de recepción. Entonces, sin duda las palabras están limitadas, pero el límite está en uno, ¿no? en el que lee. La pregunta que yo te haría es si en el momento en que escribiste los libros sentiste en algunas ocasiones que no eras tú el que escribía. El proceso de escribir fue muy especial en muchos sentidos porque para mí no fue darme el gusto de pintar como a mí me gusta pintar y crear como a mí me gusta o crear el personaje. Yo creo que no tuvo nada que ver con eso, fue un descubrimiento, fue ir descubriendo qué es esto, cómo fue un ir descubriéndolo, y ese descubrir tiene que ver con esto que yo intento día a día, que es intentar hacer lo que me toca, y así que yo no puedo decir del todo que lo haya, o sea, sin duda lo escribí yo físicamente, eso no tengo duda, y hay metida de cuchara por todos lados. Mucha de esa metida de cuchara es lo que hoy me lleva a sentir que me gustaría editar algunas cositas del primero, pero el intento de fondo permanente tuvo que ver con ese juez mío de decir, che, no metas la cuchara, intentá que sea lo que toca que sea. Entonces fue como una mezcla de esas cosas. Un fuerte aplauso para el escritor, por favor.